Buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Franco y en este video vamos a estar hablando sobre árbol B. Si no vieron el video pasado se los dejo acá arriba en una tarjetita para que vayan y lo vean. Pero bueno, siguiendo con lo que son las creaciones de índices, bien, vamos a hablar del árbol. Sabemos que, bueno, tenemos un conjunto de datos muy grande, ¿sí? Como puede ser una base de datos, y en este caso ya no podemos colocarlo en la RAM, ¿sí? Por lo cual es imposible implementar un árbol de búsqueda. Bueno, acá la tabla va a estar en disco, ¿sí? Y vamos a utilizar un índice que va a tener en su estructura una estructura de tipo árbol M-ario, ¿sí? Árbol de grado mayor a 2. El árbol B es un tipo de árbol M-ario, ¿sí? Destinado a la creación de índices físicos para el acceso a la información. Busca minimizar las operaciones de entrada y salida hacia el disco. Bien, ¿cómo hacemos esto? Básicamente el árbol B es uno de los pocos árboles con dos tipos de nodos diferentes, el nodo raíz y el nodo hoja. Bien, el nodo raíz básicamente tiene dos componentes. Uno, donde van los valores de las claves ordenadas de menor a mayor, y en el otro, ¿sí? El cual es un puntero, apunta al nodo que contiene claves menores o iguales que ella. Bien, entonces fíjense en el dibujito, tenemos una estructura o una tablita con dos columnas, clave, link. La primera, ¿sí? Es básicamente las claves ordenadas de menor a mayor, 5 y 56. Y del lado derecho tenemos los punteros que apuntan a otras tablitas con la misma estructura, ¿bien? Donde tenemos clave y link. Fíjense que, bueno, en este caso el 5 apunta a una tablita donde la clave 5 es la última, ¿bien? Porque va a estar guardando elementos, como dice acá, menores que ella, ¿bien? Entonces, fíjense que, bueno, hace eso. Lo mismo con el 56. Es el mayor, la última fila de la tabla y guarda todo elementos menores que él, ¿bien? Bueno, después está el nodo hoja. El nodo hoja es prácticamente igual que el nodo raíz, tiene dos componentes, uno donde van los valores de las claves ordenados de menor a mayor, y en el otro, el cual es un puntero, ahora contiene la posición relativa de los datos correspondientes a esa clave, el row ID. O sea, esta clave que está acá, ¿sí? Es básicamente esta que está acá, pero este link que está acá, ¿sí? Que es este mismo que está acá, lo que va a hacer es apuntar a la base de datos, ¿sí? A los IDs que se encuentran en las mismas posiciones, ¿sí? Para la base de datos. Entonces, el 1 apunta a Pedro, el 5 apunta a Mirta y el 2 apunta a José. ¿Se ve? Bien. Hay algunas operaciones que tenemos que saber, ¿sí? Como la búsqueda, por ejemplo, es un parecido a buscar en un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Hacemos una decisión en base al número de hijos del nodo. Después para la inserción, o sea, para insertar un elemento X, comenzamos en la raíz y realizamos una búsqueda para él, asumiendo que el elemento no está previamente en el árbol. La búsqueda sin éxito terminará en una hoja donde se lo va a insertar, ¿sí? Después el split, ¿qué pasa? Si se llega a la hoja y no hay espacio para insertar el nodo, se produce un split, una división, ¿sí? El cual es un proceso que divide el nodo en dos, dejando la mitad de elementos en cada uno, respetando el orden de menor a mayor, quedando la mitad de los elementos más chicos en un nodo y la mitad de los elementos más grandes en el otro, parecido a como sucedía en esta parte. ¿Bien? Y después tenemos eliminación y fusión. La eliminación es para eliminar un elemento X, que bueno, lo mismo, comenzamos en la raíz y realizamos una búsqueda para él. Si el elemento existe, tuki se llegará a la hoja donde está y se borrará. Y si no, bueno, se dirá que no existe. Ahora, en la fusión, ¿qué pasa? Si ocurre que cuando se elimina el elemento X, el nodo queda vacío, bueno, se tiene que eliminar ese nodo, ¿sí? Porque bueno, esto puede generar una baja potencial en todos los antecesores de dicho nodo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un caso práctico que, bueno, dado los siguientes números de claves posibles, realizaremos el proceso de inserción, búsqueda y eliminación de los elementos del árbol, ¿no? Ahora vamos a trabajar con todos estos y, bueno, vamos a tener que realizar en un árbol de grado 3 para ver las diferentes situaciones que pueden ocurrir. Bueno, como es de grado 3, lo primero que hacemos es tomar las tres primeras claves, 22, 3 y 5. Las ordenamos y armamos la siguiente estructura, ¿bien? Fíjense que tenemos el nodo hoja con 3, 5 y 22 de menor a mayor, donde, bueno, respetando el orden de la lista, ¿sí? El 22 se lleva al 0, el 3 se lleva al 1 y el 5 se lleva al 2, entonces van a terminar apuntando a la base de datos, ¿bien? Después, ¿qué va a pasar? Va a venir el número 11, ¿sí? La clave 11. Entonces se va a producir el primer split. ¿Por qué? Porque el nodo no tiene más espacio. O sea, ya eran 3, ¿sí? Y bueno, como vamos a hacer de grado 3, hasta 3 filas acepta esto.
Entonces, el primer split se produce ahí. Lo que hacemos es, che, la clave 3 y la 5 mandalas a una tablita y la 11 y la 22 la mandamos a otra, ¿bien? Pero ¿qué pasa al hacer este split? Porque estas son las hojas, acuérdense. Al hacer este split quedan estas dos hojas sueltas apuntando a la base de datos, pero necesitamos crear un nodo raíz que unifique estas dos para poder tener todo conectado, ¿sí? Porque si no quedan flotando en el aire. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos y obtenemos el mayor de esta tablita y el mayor de esta otra. Entonces, estas dos van a ser las claves del nodo raíz, ¿bien? Que después van a terminar apuntando cada una a las tablas de nodo hoja. Bien, después agarramos el 23, ¿sí? La clave 23, ¿qué va a pasar? Corresponde, ¿sí?, a ubicarla en el nodo abajo, ¿sí?, el nodo hoja abajo. Pero al llegar al 22, el 23 lo supera en 1. Entonces ahora el mayor en realidad es el 23. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregarlo a la tabla y cuando lo agregamos, en el padre va a dejar de valer 22 esta clave y va a empezar a valer 23. Porque acuérdense que las claves de los padres tienen que ser mayor o igual, ¿sí?, que las de los hijos. Entonces, mucho cuidado con eso. Después va a venir el valor 54. Si bien tenemos un espacio, ¿bien?, en el nodo de arriba, ¿sí?, en esta parte de acá, porque nos sobra un espacio, no corresponde meterlo acá, porque el 54 es mayor que el 5, claramente. Pero debería ir acá abajo. El problema es que ya deja de haber espacio porque tenemos hasta 3 filas. Entonces se produce un nuevo split, donde ¿qué hacemos? Dividimos el 11 y el 22 por un lado, el 23 y el 54 por el otro. Bien, entonces ¿qué pasa? Ahora agarramos y decimos, bueno, la clave 5 apunta acá, la clave 22 apunta acá y la clave 54 apunta a este otro nodo. Bien, después, bueno, cada uno correspondiente a su posición en la base de datos. Después viene la clave 10, ¿sí? Y bueno, esta se ubica en el medio, ¿sí?, desplazándose de las otras. Acuérdense que acá habíamos hecho un split, entonces sobre una fila y la agregamos acá. Y ponemos clave 10. Sencillo, esta dentro de todo la más fácil es de ahora, porque no hace falta split ni nada. Ahora, después viene el 14. El 14, ¿qué ocurre? Bueno, lo mismo. Tenemos acá, el 14 va entre el 11 y el 22, pero como tenemos hasta 3 filas ya ocupadas, tenemos que hacer de vuelta un split, ¿sí?, donde el 14 se va con el 22 y el 10 y el 11 quedan separaditos. Pero, si se fijan, acá también pasa algo, que se hace otro nuevo split, ¿bien? Fíjense que el 5 y el 11 quedan por un lado y el 22 y el 54 quedan por otro, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? El 22 apunta a esta tabla, el 54 apunta a esta otra, el 11 apunta a esta otra y el 5 apunta a esta otra. Y después tenemos un nodo raíz que es el 11, o sea, es el mayor de esta tablita, y el 54 que es el mayor de esta otra, ¿sí? Bueno, así sucesivamente hasta que terminemos de armar básicamente todo este árbol, ¿sí?, donde todos los elementos que estábamos usando de este ejemplo terminen apuntando a la base de datos. Ahora, supongamos que queremos hacer una query, ¿sí?, de un select, todo, ¿sí?, asterisco from personas, where ID persona esté entre 20 y 41. Bueno, ¿qué va a pasar? En el nodo solamente tenemos una clave, ¿sí? O sea, la que está dentro del rango, ¿cuál es? La 22, ¿sí? Pues si hacemos este caminito que es el rojo, básicamente vamos acá al 22 y accedemos a este nodo hoja. Pero, si se fijan, tenemos también el elemento, la clave 23, que no estamos accediendo porque nos fuimos por el camino de arriba. Bueno, esto es un problema y acá es básicamente donde entra en juego lo que es el árbol B+, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el árbol en realidad es un árbol B+, y tiene unos punteros extra entre los hermanos. Básicamente nos permite pasar de un nodo a otro, ¿sí?, o sea, donde están las flechas verdes, ¿sí?, y estos punteros solamente están presentes en los nodos hojas, nada más. Además, en un árbol B+, toda la información se encuentra almacenada en las hojas. ¿Bien? Bueno, esto es importante, ¿sí?, porque, bueno, básicamente al ser árboles B+, nos puede llegar a ahorrar, dentro del motor de la base de datos, ¿sí?, la tarea de order by. Porque si se fijan, al estar ordenando todo de menor a mayor, ¿sí?, básicamente ya está ordenado. O sea, supongamos que se quiere leer los IDs del 20 al 41, el índice
ya los va a devolver en orden, porque así es como se los lee. Entonces, nada, el motor ya los recibe ordenados y no tiene que ejecutar ningún algoritmo de ordenamiento. Entonces, es mucho más cómodo y mejor para nosotros eso. Bueno, otros conceptos, ¿sí? Es la dispersión, solamente para índices de claves duplicadas, ¿sí? Es una estadística de cuántos valores distintos hay. En base a eso, si una tabla tiene varios índices, va a elegir al que tenga más dispersión para resolver una consulta SQL. Y por último, ¿sí? Otro concepto es el índice, o sea, es una estructura en disco o en memoria asociada a una tabla o vista que acelera la búsqueda de filas de la tabla o vista también. Están implementados en árboles B+, para que el motor de base de datos pueda buscar de forma rápida y eficiente la fila o un rango de filas asociado a los valores de cada clave. No son necesarios cuando no hay una búsqueda que se haga de manera recurrente sobre esa columna, y los índices deben estar en su justa medida, dado que es muy costoso mantenerlos actualizados en términos de performance. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda me la dejan abajo en los comentarios y nos estamos viendo en próximos videos.